El castillo de Norwal se alzaba imponente sobre las colinas heladas del norte, sus torres tocando el cielo gris, donde las nubes pesadas amenazaban con caer en cualquier momento. Astrid, con sus ojos de un verde profundo, observaba por la ventana la vasta extensión de la tierra inhóspita abajo, donde el viento cortaba como cuchillas. Ella siempre soñó con un mundo más amable, donde pudiera vivir sin presiones, sin el peso de las responsabilidades del clan y sin las guerras que asolaban su tierra. Criada entre libros y canciones, su alma era delicada, deseando solo tranquilidad. Pero el destino, con sus manos implacables, la había conducido a un matrimonio sin amor, un intercambio de favores entre clanes que hacía mucho se herían. Ella no era más que un contrato, un peón en el tablero de guerra, la moneda usada para sellar un tratado de paz. Y así, a los 18 años, se vio ante un hombre implacable y silencioso, que la tomaría como esposa, no por afecto, sino por la necesidad política que los tiempos imponían. Eirik de Barheim, el guerrero feroz conocido por todos como el Lobo del Norte, estaba en la habitación de al lado, esperando. Sus manos, grandes y marcadas por las batallas, estaban entrelazadas sobre el pecho. Su mirada fija en las llamas de la chimenea reflejaba el dolor de un hombre que había perdido todo. Sus padres, su infancia, la inocencia. Él sabía que este matrimonio no era más que una formalidad, una necesidad de sellar un pacto que traería más paz a su tierra. La brutalidad de su pasado lo había moldeado y se había vuelto incapaz de confiar, incapaz de amar. Para él, Astrid era solo otra obligación impuesta por las circunstancias, otra mujer a ser tratada con frialdad, una presencia en su vida que él no sabía cómo manejar. Pero el destino, ese mismo destino que había unido a sus clanes por medio del matrimonio, estaba a punto de darle una lección que él jamás esperaría. La tensión entre ellos era palpable, como el silencio que reinaba en el gran salón del castillo. Astrid entró, sus pasos resonando sobre el suelo de piedra, y sus ojos se fijaron en Eirik. Él la miró solo por un instante, sin emoción. No hubo palabras de bienvenida, ni gestos que la hicieran sentirse acogida. La frialdad de él la cortaba más que cualquier espada. En el fondo, ella ya sabía que el matrimonio no era más que una obligación, pero eso no la hacía sentirse menos traicionada. Ella, que siempre tuvo sueños de romance, de una vida simple al lado de alguien que la comprendiera, ahora se veía prisionera de un hombre que no tenía siquiera palabras para intercambiar. El silencio entre ellos era como una barrera infranqueable que hacía encoger su alma. La noche de bodas llegó y el castillo, normalmente sombrío, parecía aún más desolado bajo la luz de la luna. Astrid se acostó en la cama, vistiendo su vestido blanco, tan pesado como el peso que sentía en el pecho. Eirik entró en la habitación con el mismo paso firme de siempre, sus ojos perdidos en algún lugar distante. Él la miró brevemente, y el dolor que ella sentía en su propio cuerpo parecía transparentarse en los ojos de él, pero nada fue dicho, nada fue hecho. Él simplemente se quitó la capa y se sentó en una silla cerca de la ventana. Astrid no sabía si él estaba huyendo de la intimidad o si simplemente no le importaba, pero la sensación de soledad era aún más fuerte que cualquier presencia física. El silencio la envolvía como una manta pesada, haciendo que ella sintiera el dolor del rechazo más profundamente de lo que jamás imaginó. Durante los días siguientes, Astrid intentó concentrarse en sus obligaciones dentro del castillo, evitando al máximo cualquier interacción con Eirik. Ella vagaba por los pasillos fríos y silenciosos, perdiéndose en las sombras que se extendían en las paredes de piedra. Intentaba encontrar consuelo en su propia compañía, en sus recuerdos de una vida más simple, pero nada parecía traer alivio.
El peso de su nueva vida acumulaba sobre ella, como las nevadas que cubrían la tierra allá afuera. Mientras Eirik permanecía en silencio, Astrid se veía cada vez más desconectada de todo lo que le era familiar. Los días pasaban, uno tras otro, como una sucesión de momentos en que ella se sentía más y más perdida. Su corazón clamaba por algo que ella ya no sabía cómo encontrar. Sin embargo, había algo en Eirik que la intrigaba. Ella había percibido, en momentos raros, cuando él dejaba escapar una expresión de cansancio profundo o cuando sus manos temblaban ligeramente al sostener cualquier objeto, que él no era el monstruo que ella imaginaba. Astrid, con el tiempo, comenzó a observarlo más atentamente, viendo que, bajo la fachada de guerrero implacable, había un hombre marcado por un dolor que él se negaba a mostrar. En una tarde lluviosa, mientras él tomaba una taza de té silenciosamente, Astrid se acercó y, sin pensar, le ofreció un trozo de pan. Él la miró de forma vacilante, como si no supiera qué hacer, con ese simple gesto. Pero, después de un momento de silencio pesado, él aceptó, y por primera vez, Astrid sintió que había algo más allá de lo que los ojos podían ver. La vida dentro del castillo parecía, poco a poco, convertirse en una rutina sin fin. Astrid, sin embargo, comenzó a sentir un cambio en su interior. Si antes ella solo se negaba a aceptar ese destino, ahora, con la convivencia diaria, algo comenzaba a transformarse dentro de sí. En sus momentos de soledad, ella se permitía entrenar su cuerpo. La espada que le había sido dada parecía extraña en sus manos, pero el sonido del metal cortando el aire pronto se convirtió en un consuelo. No era solo un intento de agradar a Eirik o de ajustarse a lo que él esperaba, sino una forma de levantarse, de recuperar el control sobre su propia vida. Eirik la observaba de lejos, aún en su silencio impenetrable, pero había algo en su mirada que mostraba un respeto silencioso, un reconocimiento de la fuerza que ella estaba empezando a encontrar. El invierno riguroso trajo consigo más que el frío cortante. Trajo la sensación de que la guerra estaba a punto de regresar. Los ecos de antiguos conflictos comenzaron a hacerse oír nuevamente, y el reino de Norwald se preparaba para lo peor. Astrid, que antes no entendía el peso de las responsabilidades de Eirik, comenzó a ver al hombre que estaba a su lado de una nueva forma. Las cicatrices que él llevaba, visibles e invisibles, se hicieron más claras para ella. Eirik estaba siempre en movimiento, siempre vigilante, como si el pasado lo acechara en cada paso que daba. Él aún no hablaba mucho, pero sus gestos eran diferentes, más suaves, más humanos. En un gesto simple, él le tendió la mano, ayudándola a montar el caballo. Era un cambio pequeño, pero Astrid sintió el calor que emanaba de esa acción, y por primera vez vio en Eirik no solo al guerrero, sino al hombre que había sufrido, al igual que ella. En los días que siguieron, Astrid y Eirik entrenaron juntos. Con cada golpe que ella asestaba, con cada movimiento erróneo que ella corregía, algo en su alma se expandía. Eirik ya no la trataba con desprecio, sino con paciencia, como si viera en ella una determinación que él respetaba. En cada entrenamiento, ella se sentía más fuerte, no solo físicamente, sino emocionalmente. Cuando caía, él estaba allí para levantarla sin palabras, pero con un gesto de apoyo que la tocaba de una manera más profunda que cualquier declaración de amor podría hacerlo. Y así, poco a poco, la distancia entre ellos fue disminuyendo, como si el hielo que se había formado entre sus corazones estuviera comenzando a derretirse. Astrid comenzó a ver a Eirik no más como el hombre frío y distante, sino como alguien que, como ella, llevaba sus propias heridas, sus propias cicatrices. La guerra finalmente llegó. Eirik, como el líder que era, partió al campo de batalla con la misma determinación de siempre.
Astrid lo observó partir, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. El hombre con quien ella había aprendido a luchar, a quien comenzaba a pegarse, ahora iba a enfrentar un destino incierto. Ella sabía que él no regresaría fácilmente, que las heridas de la guerra lo seguirían, así como seguían a todos los guerreros. Pero a diferencia de antes, cuando sentía solo ira y frustración por ser tratada como una simple moneda de cambio, ahora Astrid sentía algo más fuerte. Ella sentía que había algo más en su vida que el dolor de la pérdida. Ella se sentía fuerte, capaz de enfrentar lo que el futuro trajera, con o sin Eirik a su lado. El campo de batalla estaba distante, pero Astrid sentía cada movimiento de la guerra como si fuera una extensión de sí misma. Caminaba por los pasillos del castillo, su mente nublada por las imágenes de lo que le podría pasar a Eirik. El silencio del castillo ahora era pesado, cargado de una tensión que ella nunca había experimentado antes. Pasaba los días preparándose, no solo para mantener el orden en el castillo, sino para enfrentar su propia lucha interna. Ya no era la joven inexperta que llegó a ese lugar, sino una mujer transformada por el dolor y por la fuerza que encontró en sí misma. Las noches eran largas, y el vacío dejado por la partida de Eirik era profundo, pero dentro de ella había una llama que se negaba a apagarse. Ya no era solo una pieza del juego, una mujer sumisa a las decisiones de los demás. Ella ahora entendía lo que significaba ser verdaderamente libre. El sonido de los cascos de los caballos al regresar resonó en el castillo una mañana, rompiendo el silencio opresivo que se había instalado desde la partida de Eirik. Astrid corrió hacia la entrada, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, y allí, en medio del polvo y el caos de la guerra, vio a Eirik, sucio, herido, pero vivo. El dolor que él cargaba era visible, pero también había algo más en sus ojos, una especie de gratitud silenciosa. Él no hablaba, pero sus ojos lo dijeron todo. Astrid corrió hacia él, sin pensar, y lo envolvió en un abrazo. Él se quedó quieto por un momento, sorprendido por la intensidad del gesto, pero luego, lentamente, sus brazos la rodearon y se convirtieron en uno. El silencio que antes existía entre ellos se rompió, pero no por las palabras, sino por ese simple pero profundo acto de presencia. Astrid sabía que la guerra no terminaría allí, pero en ese momento sintió que su batalla más grande había sido ganada, la lucha por la humanidad que existía en cada uno. Los días que siguieron fueron de curación, de reconstrucción no solo del castillo, sino de la propia vida que Astrid y Eirik ahora compartían. Eirik, a pesar de sus heridas, comenzó a abrirse más. Hablaba con más frecuencia, no sobre los horrores de la batalla, sino sobre los pequeños momentos de paz que él ahora deseaba. Astrid lo escuchaba y, poco a poco, comenzó a entender el peso que él cargaba. Ella también hablaba más, compartiendo sus sueños de una vida más tranquila, donde la guerra ya no fuera necesaria, y así, en el calor de una tarde fría, bajo el cielo que comenzaba a despejarse de las nubes de la tormenta, Astrid y Eirik encontraron por primera vez un espacio donde podían ser más que marido y esposa en una alianza política. Eran dos corazones que de manera lenta y dolorosa se habían curado el uno al otro. El tiempo, que antes parecía correr como un río turbulento, ahora parecía arrastrarse con la tranquilidad de un lago sereno. Astrid sabía que la paz era frágil, como un hilo, de plata que podría romperse en cualquier momento, pero ella estaba diferente. Ya no era una joven a merced de las circunstancias, sino una mujer que, con sus propias manos, había moldeado su destino. Cuando miraba a Eirik, ya no veía al hombre que temía, sino al hombre con quien compartía un vínculo que iba más allá de la guerra, más allá de la política. Era algo más profundo,
una fuerza construida en el dolor, en la superación, en la lucha de ambos por encontrarse en medio de las ruinas de un mundo en guerra. Astrid y Eirik, ahora, eran dos seres que se apoyaban mutuamente, no porque la obligación los uniera, sino porque el amor, nacido del dolor y la resistencia, los hacía más fuertes cada día. El invierno finalmente cedió a la primavera, y así como la naturaleza se renovaba, Astrid sentía en su pecho una renovación de fuerzas. Se despertaba todas las mañanas con una energía que antes desconocía, como si la llegada de Eirik y el sufrimiento vivido finalmente hubieran desenterrado algo profundo dentro de ella. Se encontraba frecuentemente en los campos alrededor del castillo, sola, pero ya no solitaria. Sus pasos en el campo eran firmes, como si ella ya supiera exactamente a dónde iba. Cuando regresaba al castillo, se sentía más íntegra, más confiada, más capaz. Su espíritu de lucha, que antes surgía solo como una defensa, ahora se convertía en una parte natural de quien ella era. Y cuando miraba a Eirik, ya no lo veía solo como el guerrero frío, sino como su compañero, alguien que, al igual que ella, también estaba aprendiendo a abrirse al mundo que lo rodeaba. La paz, como siempre sucede en tiempos de guerra, era tenue. Había rumores de nuevos conflictos y el temor de que los acuerdos hechos entre los clanes no resistieran las fuerzas externas. Astrid sabía que aunque el presente fuera tranquilo, el futuro aún podría ser incierto. Sin embargo, la mujer en la que se había convertido ya no era rehén de la incertidumbre. La mujer que ahora se preparaba para cualquier tormenta ya no era la joven asustada que se había casado con Eirik, sino una líder por derecho propio. Ella no sería una mera espectadora de la historia de su pueblo, sino una protagonista. Las noches en que Eirik partía a defender las fronteras de Norwell ya no la llenaban de un miedo insoportable. Ella sabía que él regresaría, porque ahora eran más que una pareja forzada por las circunstancias. Eran, sobre todo, una alianza imbatible, construida en la comprensión, el respeto y el coraje compartido. Cuando Eirik regresó después de una expedición particularmente difícil, sus ojos estaban más cansados, más pesados. Pero al entrar en el castillo, encontró a Astrid en la sala principal, de pie, esperándolo. Ella no corrió hacia él como antes, sino que lo observó con una mirada que lo decía todo. Ya no había necesidad de palabras, solo la presencia, el simple acto de estar juntos. Él sabía que, incluso después de las cicatrices de la guerra, ella todavía lo veía como un hombre, capaz de amar y ser amado. Él sabía que lo que habían construido juntos no podía ser destruido. Él la abrazó, no por obligación, sino porque, en ese momento, él entendía lo que significaba tener a alguien a su lado, alguien que lo completaba de una manera que él nunca había sabido que era posible. Astrid, por su parte, lo abrazó con la misma certeza, como si el peso de todo el sufrimiento ahora fuera compartido, aliviado por la fuerza del vínculo que habían creado. Y así, como las estaciones que se suceden, su vida siguió, no sin desafíos, pero con la certeza de que la transformación que experimentaron el uno con el otro no era efímera. El reino de Norwell, aunque todavía marcado por las cicatrices de la guerra, comenzaba a encontrar su paz, así como sus gobernantes. Astrid y Eirik, ahora, ya no eran los extraños que se habían casado por necesidad. Eran finalmente una unidad. No solo como marido y esposa, sino como compañeros en el sentido más profundo de la palabra. El castillo de Mindumensintus Norwell, con sus paredes antiguas y sus cimientos sólidos, ahora simbolizaba la fuerza de ellos, forjada no solo por la política, sino por el amor que surgió del dolor y la superación. Astrid miró a Eirik, su rostro marcado por las batallas de la vida, y supo que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Ella, una mujer fuerte e independiente,
Él, un guerrero que había sabido entregarse al amor. El reino ahora era de ellos, así como el futuro. El castillo de Norwald, ahora en paz, se llenaba con los sonidos de la vida cotidiana. Astrid, con su semblante sereno y fuerte, era una presencia constante en los pasillos, guiando a los sirvientes y ayudando en la administración de las tierras. El peso de la responsabilidad, que antes parecía ser una carga insoportable, ahora parecía fluir con ella como una extensión natural de quien se había convertido. Sus ojos, antes tan distantes y llenos de dolor, estaban ahora enfocados, y su corazón palpitaba con la certeza de que su papel allí iba, más allá de ser esposa. Ella era una líder, una mujer capaz de moldear su propio destino, con Eirik a su lado, pero sin depender de él para definir quién era. La tranquilidad que antes le parecía inalcanzable ahora formaba parte de su vida, y, en momentos de silencio, sonreía para sí misma, sabiendo que había conquistado algo mucho más valioso que cualquier alianza política. Eirik, por su parte, comenzaba a encontrar un equilibrio en su vida que nunca había sabido que existía. La guerra, con sus batallas y cicatrices, ya no dictaba sus días, y el hombre que antes se escondía detrás de la armadura de un guerrero imbatible, ahora se permitía relajarse, sonreír y a veces incluso perderse en conversaciones despreocupadas con Astrid. Él sabía que aún quedaba mucho por sanar dentro de sí, pero la presencia de Astrid, su fuerza silenciosa, fue el pilar sobre el que comenzó a reconstruir su vida. Él, que siempre había vivido con el dolor de la pérdida y la soledad, ahora vivía con la comprensión de que podía ser amado y de que podía, también, amar. Se entregaba a esos momentos tranquilos con ella, donde las palabras eran innecesarias, y solo el toque de sus manos y la mirada compartida eran suficientes. Un día, mientras caminaban juntos por los jardines del castillo, Astrid y Eirik se encontraron en un lugar que ambos habían descubierto recientemente, un pequeño campo cubierto de flores silvestres. El viento soplaba suavemente, haciendo que las flores se mecieran, creando un escenario casi mágico. Astrid miró a Eirik y sus ojos se encontraron con la misma intensidad de siempre, pero ahora había una sensación de consuelo, de pertenencia. Ella sonrió, y él, por primera vez en mucho tiempo, sonrió también. Ya no era una sonrisa forzada, sino una sonrisa genuina, llena de paz. Se sentaron en el campo, en silencio, y en ese momento el peso del mundo pareció desaparecer. Todo lo que importaba allí era el ahora, la conexión que habían creado, y la certeza de que habían pasado por algo único, algo que los había hecho más fuertes, más completos. La vida en el castillo siguió con una paz inesperada, pero que, de alguna manera, parecía ser el fin del viaje de Astrid y Eirik, o quizás el comienzo de uno nuevo. Habían enfrentado la guerra, el dolor y la soledad, pero juntos habían encontrado algo más fuerte, el amor. Y así, en medio de los días tranquilos, la certeza de que el pasado ya no los dominaba se instaló en sus corazones. Astrid ahora se veía no solo como la esposa de Eirik, sino como una mujer independiente y capaz. Eirik, por su parte, había encontrado algo que nunca supo que buscaba: un hogar. El reino de Norwald, antes desgarrado por la guerra, ahora comenzaba a prosperar, y los dos, lado a lado, construían un futuro donde el dolor del pasado ya no tenía poder sobre ellos. El castillo, el campo de flores, la paz, todo era ahora un reflejo de lo que habían superado y conquistado juntos. Las estaciones continuaron cambiando, trayendo consigo nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías. La guerra parecía ahora ser solo un recuerdo lejano, y el reino florecía bajo el liderazgo de Astrid y Eirik. Pasaban más tiempo juntos, discutiendo los asuntos del reino,
pero también compartiendo momentos de ligereza. Astrid, que antes se sentía prisionera del destino, ahora se sentía dueña de su propia vida. Había aprendido que la fuerza no estaba solo en sus habilidades de lucha, sino en su capacidad de amar y entregarse. Eirik, aunque todavía marcado por el pasado, ahora se permitía soñar con un futuro tranquilo a su lado. En sus conversaciones hablaban de hijos, de un hogar acogedor, y por primera vez el miedo a perderlo todo ya no pesaba tanto sobre ellos. Habían superado lo más difícil, la batalla interna que cada uno libraba consigo mismo. Durante una noche tranquila, después de un largo día de trabajo, Astrid se sentó junto a la ventana del castillo, mirando el cielo estrellado. No podía evitar pensar en cómo su vida había cambiado desde que llegó a Norwald, obligada a casarse con un hombre que apenas conocía, sin amor, sin elección. Y ahora, allí, en paz, sabía que su viaje la había hecho más fuerte, más profunda. Las estrellas en el cielo, tan distantes y silenciosas, parecían ser un reflejo de todo lo que había vivido, momentos de dolor, de lucha, pero también de superación y esperanza. Eirik entró en la habitación y se acercó a ella, poniendo su mano suavemente sobre su hombro. No había necesidad de palabras. Él la observó, y los dos se perdieron juntos en ese momento, conscientes de que todo lo que tenían, todo lo que eran, era fruto del viaje que habían recorrido lado a lado. Y fue durante esos momentos de silencio que Astrid y Eirik percibieron que la verdadera paz no venía de la ausencia de guerra, sino de la aceptación de lo que el destino les había traído. No lo habían pedido, pero lo que había entre ellos ahora era genuino, construido pieza por pieza, como un castillo hecho de piedras que se colocaban con paciencia. Eirik, antes tan distante, ahora se acercaba a ella con más frecuencia, ya no como el hombre de guerra, sino como el hombre que sabía que había encontrado algo que jamás había imaginado, la capacidad de confiar y amar de nuevo. Astrid, con sus ojos serenos y alma fuerte, ahora sabía que el amor no era algo que se conquista de inmediato, sino algo que se construye paso a paso, con dolor y con alegría. Y en ese momento, ella supo que había vencido no solo las batallas externas, sino las internas. El castillo de Norwald, que un día fue un lugar de dolor y separación, ahora era el escenario de un nuevo comienzo. Astrid y Eirik, con sus manos entrelazadas, caminaban por los pasillos no como los extraños que habían sido, sino como compañeros, como iguales. La paz reinaba, no solo en el reino, sino en sus corazones. El futuro, antes sombrío e incierto, ahora parecía prometedor, y Astrid sabía que, independientemente de los desafíos que aún enfrentarían, la base sobre la que estaban construyendo su vida era sólida, forjada por el dolor y por el amor. Y mientras el viento soplaba afuera, trayendo consigo el aroma de la tierra fresca, Astrid sonrió. Ella sabía que su historia, la historia de ellos, era una historia de superación, una historia de dos corazones que juntos habían encontrado la verdadera fuerza, la fuerza de volver a empezar. El verano trajo consigo el calor de la renovación. Astrid, ahora más segura de sí misma, se encontraba no solo como esposa de Eirik, sino como una mujer capaz de conducir su propio destino. Pasaba los días administrando los asuntos del castillo, cuidando de los súbditos y ayudando a reconstruir lo que la guerra había destruido. Su relación con Eirik, que antes estaba marcada por la distancia y la obligación, ahora florecía de manera silenciosa, pero profunda. Él ya no la veía solo como una moneda de cambio, sino como su compañera de vida, alguien con quien podía compartir sus esperanzas y temores. Durante el verano, ella lo acompañaba en las batallas por la paz, no con espada en mano, sino con palabras y acciones que reflejaban la fuerza que él ahora reconocía en ella. Juntos eran una fuerza imparable,
una unión no forzada, sino conquistada por el tiempo y el entendimiento mutuo. Sin embargo, incluso en medio de la tranquilidad que comenzaba a apoderarse de sus vidas, había momentos en que la sombra del pasado se extendía. Eirik, con su mirada distante, recordaba las batallas, las pérdidas y las cicatrices que, aunque curadas físicamente, aún acechaban su alma. Astrid lo sabía, y en muchas noches ella permanecía a su lado, en silencio, dejando que él se abriera cuando estuviera listo. Ya no había prisa, ya no había necesidad de palabras apresuradas. El tiempo les había enseñado que la curación no era algo que se pudiera forzar, sino algo que sucedía a su propio ritmo, como una flor que florece lentamente. Astrid, con la paciencia que había aprendido a lo largo del viaje, se fue convirtiendo en el ancla de Eirik, y en sus momentos de vulnerabilidad, él comenzaba a confiar en ella, a verla no solo como esposa, sino como su verdadera compañera. Los días de paz, sin embargo, no duraron para siempre. En una mañana nublada, la noticia de una posible amenaza se extendió por las tierras vecinas. El corazón de Astrid se encogió, y por un momento se vio de nuevo en ese lugar de miedo e incertidumbre. Pero esta vez no estaba sola. Eirik, a su lado, la miró con una mirada que llevaba no solo la responsabilidad de proteger el reino, sino también la promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. El clima de guerra nunca desaparecería por completo, pero Astrid ahora sabía que si fuera necesario luchar de nuevo, lo haría con más fuerza, más sabiduría y más amor que antes. Ella había conquistado no solo la confianza de Eirik, sino su propia confianza, y eso la hacía imbatible. Cuando el día de la batalla finalmente llegó, Astrid se preparó con una calma que antes no conocía. Se vistió con su armadura, no como una joven atemorizada, sino como una líder, una guerrera por derecho propio. Eirik, al verla, sintió una oleada de respeto y admiración, algo que rara vez había sentido antes. Eran más que marido y mujer, más que aliados por obligación política. Eran una fuerza juntos, moldeados por las dificultades y las victorias. Y ese día, al prepararse para lo que venía, ambos sabían que, independientemente del resultado, lo más importante ya había sido conquistado. La transformación de sus corazones, la unión que había nacido de las cenizas del pasado y que ahora se erigía como un faro de esperanza para el futuro. La batalla fue dura, más difícil de lo que cualquiera de los dos había imaginado. El sonido de las espadas, el grito de las tropas, el choque de las armaduras en el campo de guerra, todo eso parecía una pesadilla que no quería terminar. Astrid, con los ojos firmes y la mente enfocada, luchaba con una determinación que Eirik no había visto antes. Ya no luchaba solo por la supervivencia de su reino, sino por la protección de todo lo que había conquistado, por la paz que ahora formaba parte de su ser. A su lado, Eirik batallaba con el mismo fervor, pero su mirada siempre se volvía hacia ella, para asegurarse de que estuviera a salvo, de que, una vez más, él la protegería como había prometido. Él, que antes veía la batalla como un campo de muerte y destrucción, ahora veía a Astrid como la razón por la que todavía luchaba, la razón por la que todavía creía que valdría la pena continuar. Cuando el conflicto finalmente cesó, cuando el sonido de la guerra se apagó y el polvo comenzó a disiparse, Astrid y Eirik estaban exhaustos, pero vivos. El campo de batalla, una tierra marcada por sangre y dolor, ahora estaba silencioso, pero algo había cambiado. El miedo y la incertidumbre dieron paso a una sensación de realización. Habían enfrentado el caos juntos, y juntos habían salido victoriosos. Pero no era la victoria militar lo que importaba. No era la conquista de los enemigos lo que llenaba sus corazones. Era el hecho de que, en ese momento, la batalla no los separó,
sino que los unió aún más. Estaban más fuertes, más determinados y más conscientes de que el amor que habían encontrado el uno en el otro era la verdadera fuerza que los guiaba. Cuando regresaron al castillo, los primeros rayos de sol de la mañana iluminaban las ruinas de la batalla, trayendo consigo una sensación de renovación. Astrid, junto a Eirik, caminaba con un nuevo brillo en los ojos. Sabía que la guerra nunca desaparecería por completo, pero ahora también sabía que su verdadera lucha no era contra el enemigo externo, sino contra los fantasmas del pasado que intentaban invadir su corazón. Eirik, con el rostro marcado por la batalla, pero con la mirada más suave, se acercó a ella y en un gesto simple puso su mano sobre la de ella. Ya no había necesidad de palabras. La conexión entre ellos ya estaba más allá de lo que se podía decir. Era un lazo profundo, construido sobre las cicatrices que ambos llevaban, y era eso lo que los hacía invencibles. El tiempo pasó, y con él el castillo de Norwal se convirtió no solo en un símbolo de resistencia, sino en un reflejo de la transformación interna que sus gobernantes habían vivido. Astrid, con su fuerza y sabiduría, gobernaba con un corazón abierto, sin miedo de ser quien realmente era. Ya no necesitaba probar nada a nadie, ni siquiera a Eirik. Él, ahora más vulnerable, más humano a su lado, sabía que lo más importante de la vida no era la guerra que habían enfrentado, sino el amor y el respeto que construyeron, ladrillo a ladrillo, a lo largo de su viaje. Ya no eran solo figuras históricas de una guerra antigua, sino dos corazones entrelazados que juntos construían un futuro más pacífico, más justo y más humano. El reino, que antes estaba al borde de la destrucción, ahora florecía con la promesa de un nuevo comienzo. El invierno de ese año fue el más riguroso que el reino de Norwald había conocido, pero dentro del castillo la sensación era de calor, de acogida. Astrid y Eirik, ahora inmersos en la rutina de gobernar juntos, se convirtieron en los pilares que sostenían a todos a su alrededor. Los súbditos, antes temerosos y desconfiados, ahora veían en ellos no solo líderes, sino ejemplos de resistencia y humanidad. Habían superado sus diferencias, sus dolores, y con ello habían creado un nuevo cimiento para el reino. Astrid, que antes se sentía perdida, ahora era una mujer que no solo gobernaba, sino que también inspiraba. Eirik, por su parte a su lado, sabía que jamás habría imaginado que un día encontraría una paz tan profunda. Había encontrado en Astrid no solo una esposa, sino una verdadera compañera, alguien con quien podía compartir no solo los desafíos, sino también las pequeñas alegrías del día a día. En una tarde de nieve, cuando los vientos aullaban afuera, Eirik y Astrid caminaban por los pasillos del castillo, lado a lado. Se habían convertido en una presencia imbatible, no solo como gobernantes, sino como una unión sólida, construida sobre la confianza y el respeto. Los niños que corrían por el castillo los observaban con curiosidad, y Astrid les sonreía, una sonrisa llena de una calma que antes parecía inalcanzable. Eirik, con su semblante serio, pero ahora más suave, estaba a su lado, con la misma expresión de quien había sabido que las tormentas de la vida, aunque difíciles, superadas, sabían que el reino necesitaba estabilidad, pero más que eso, sabían que el corazón de Norwal estaba hecho de las mismas historias de lucha, dolor y superación que habían vivido. Eran ahora los guardianes de la paz, pero también de la humanidad, lo que más importaba. En un día de primavera, cuando las flores comenzaron a brotar alrededor del castillo, Astrid y Eirik se encontraron nuevamente en el pequeño claro de flores silvestres, el lugar que habían descubierto juntos. El aire estaba más cálido, pero la paz que los envolvía era más profunda que nunca.
Eirik la miró con una sonrisa discreta, una sonrisa que reflejaba más de un año de transformaciones. Él sabía que la mujer delante de él ya no era la joven fragilizada por el destino, sino una mujer fuerte, que había superado sus propios miedos y dolores y que ahora gobernaba a su lado como igual. Astrid, por su parte, lo miró con los mismos ojos de antes, pero ahora había algo diferente en ellos: la aceptación plena. Ella sabía que el camino que había elegido no era el fácil, pero era el verdadero, y ella se sentía en paz con la decisión de amar y luchar al lado de Eirik, no por necesidad, sino por elección. El reino de Norwald, bajo su liderazgo, floreció. Las cosechas eran abundantes, las tierras estaban seguras, y los súbditos vivían con la esperanza renovada. Astrid y Eirik, aunque aún enfrentaban desafíos, ahora sabían que habían construido algo duradero, algo que trascendía la política y la guerra. Su matrimonio, que había comenzado como una obligación, ahora era un reflejo de todo lo que habían superado juntos. Una asociación sólida y basada en la comprensión mutua. Sabían que la vida todavía traería dificultades, pero con la fuerza que habían encontrado el uno en el otro, estaban listos para enfrentarlas. Su amor, nacido del dolor, ahora florecía como las flores de primavera que rodeaban el castillo, como un símbolo de un nuevo comienzo para el reino y para ellos mismos. Con el paso de los meses, las relaciones en el castillo y en las aldeas de los alrededores comenzaron a reflejar la transformación interna de sus gobernantes. Astrid y Eirik, que una vez fueron extraños, ahora eran sinónimos de confianza y estabilidad. Astrid, con su liderazgo amable y eficaz, era admirada por todos, no solo por su fuerza, sino por la manera en que cuidaba de todos a su alrededor, buscando el bienestar del reino y de las personas que en él habitaban. Eirik, aunque todavía marcado por las cicatrices del pasado, se había convertido en un hombre más abierto y accesible, más presente en su hogar y más conectado con su pueblo. Cuando caminaba por las aldeas, los aldeanos lo veían ya no con miedo, sino con un respeto profundo, sabiendo que se había transformado no solo en un líder militar, sino en un símbolo de redención. Durante una noche tranquila, mientras el viento frío soplaba afuera, Astrid y Eirik estaban junto a la chimenea, el calor de las llamas iluminando sus rostros. Astrid, con la misma calma de siempre, reflexionaba sobre todo lo que había sucedido desde el matrimonio forzado, desde ese primer día en que entró en ese castillo sin saber lo que el futuro le depararía. Había superado tantas adversidades, y ahora se veía ante algo que jamás había imaginado, una vida en paz, construida sobre los cimientos de sus propias elecciones y de la fuerza que había cultivado. Eirik, a su lado, sabía que nada de eso habría sido posible sin el apoyo de ella. La miró con una mirada que transmitía más de lo que las palabras podrían expresar. En un gesto simple, tomó su mano, y en ese silencio, ambos entendieron que ya no era una obligación, sino un vínculo profundo, creado por el tiempo, por el dolor y finalmente por el amor. A la mañana siguiente, el sol brillaba con intensidad, calentando los campos alrededor del castillo, y los dos caminaron juntos hasta el mismo claro de flores que había sido testigo de su transformación. La paz, que antes parecía algo distante e inalcanzable, ahora formaba parte del paisaje que los rodeaba. Estaban más ligeros, más tranquilos, sabiendo que la verdadera batalla ya había sido ganada. No era contra enemigos o batallas políticas, sino contra lo que se escondía en sus corazones. El miedo, la desconfianza y el dolor del pasado. Habían conquistado la paz interna, y eso era lo que más importaba. Astrid, con los ojos fijos en las flores a su alrededor, sabía que, aunque el futuro trajera más desafíos, estaba lista
para enfrentarlos al lado de Eirik, porque ahora eran una unidad, una fuerza construida en las cicatrices del pasado, pero que ahora florecía con la esperanza de un nuevo mañana. Mientras el tiempo seguía su marcha implacable, Astrid y Eirik se volvieron cada vez más fuertes, no solo como líderes, sino como seres humanos completos que habían aprendido a aceptarse y amarse en sus imperfecciones. El reino prosperaba bajo su liderazgo, pero el mayor tesoro que habían encontrado fue la unión que, en algún lugar, entre bastidores de la guerra y el dolor, había nacido. La fuerza de ambos no residía en las armas que portaban, sino en la capacidad de entregarse, de confiar y de crecer juntos. El castillo de Norwald, ahora floreciendo como nunca antes, ya no era solo una fortaleza de piedras, sino un símbolo de lo que se había conquistado: la paz, no solo entre los clanes, sino dentro de los corazones de aquellos que más la necesitaban. Astrid y Eirik, ahora más que nunca, sabían que la verdadera fuerza venía del interior, y con eso sabían que nada, ni siquiera la más feroz de las batallas, podría destruir lo que habían creado. Con el paso de los años, la historia de Astrid y Eirik se convirtió en una leyenda contada por los bardos y habitantes del reino. Los niños crecían oyendo sobre los dos gobernantes que habían superado las adversidades de la guerra, construido una vida juntos y transformado un reino destruido en un lugar próspero y lleno de esperanza. Astrid, con su sabiduría adquirida, ahora pasaba sus días al lado de Eirik, no solo como esposa, sino como consejera y amiga. Su relación, que un día había sido forzada por la política, ahora era un ejemplo para todos. Una historia de superación, respeto y sobre todo amor verdadero. Y Eirik, el guerrero marcado por el pasado, ahora se veía en paz, sabiendo que había encontrado, al lado de Astrid, la verdadera razón para luchar, la construcción de un futuro mejor, no solo para él, sino para todos a su alrededor. En una tarde tranquila, cuando los vientos helados del invierno ya habían dado paso a la suavidad de la primavera, Astrid y Eirik paseaban por los campos del castillo, sus manos entrelazadas como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Ya no había necesidad de palabras. Lo que existía entre ellos era una comprensión profunda, una conexión que trascendía todo lo que habían vivido. Astrid miró a Eirik y con una sonrisa serena supo que, no importaba lo que sucediera, siempre estarían juntos. El miedo que antes la consumía ahora era un recuerdo lejano. Había encontrado la fuerza para vivir plenamente, para abrazar la vida con coraje, sabiendo que al lado de Eirik era capaz de enfrentar cualquier tormenta. Las tardes pasaban con una suavidad que Astrid nunca imaginó, e incluso con las responsabilidades del reinado, ella se permitía disfrutar de los pequeños momentos junto a Eirik. Su tiempo juntos ya no era una carrera contra el dolor o la obligación, sino una celebración silenciosa de lo que habían conquistado. Cuando lo miraba, ya no veía al guerrero cerrado, al hombre marcado por la guerra, sino al hombre con quien compartía su vida, con sus fragilidades y fuerzas. Y Eirik, mirándola, sabía que nunca habría imaginado que encontrar el verdadero significado de la vida sería posible junto a alguien como ella. Ellos, que eran de mundos diferentes, ahora eran una unidad, inseparables, como las raíces de un árbol que se entrelazan en el suelo. Castillo de Norwald, con sus paredes antiguas y sus cimientos profundos, seguía siendo el centro de la vida del reino. Pero ahora también era un símbolo de todo lo que Astrid y Eirik habían superado. El campo de flores silvestres, que una vez había sido el escenario de sus primeras conversaciones sinceras, ahora era un lugar de paz, donde ambos podían sentarse y reflexionar sobre lo que habían logrado. El reino prosperaba, y el amor entre ellos florecía cada día.
Astrid, con su espíritu inquebrantable, y Eirik, con su fuerza silenciosa, gobernaban juntos, con una armonía que era más fuerte que cualquier ejército. No eran solo líderes, eran testigos vivos de que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor, la paciencia y la superación podían crear algo duradero y verdadero. La paz que se había construido no era solo una ausencia de guerra, sino una presencia constante de entendimiento y aceptación entre todos. Los súbditos de Norwald, que antes temían a los gobernantes, ahora veían en ellos una imagen de fuerza, pero también de humanidad. Astrid y Eirik se convirtieron en figuras de inspiración, no porque fueran perfectos, sino porque habían enfrentado sus propias sombras y se habían levantado. En sus palabras siempre había un toque de humildad, un reconocimiento de que el camino que habían recorrido juntos era, quizás, el más importante de todos. Cada decisión que tomaban era pensada en el bien colectivo, pero también en lo que estaba en el corazón de cada uno. Astrid, que antes se veía perdida en un mar de responsabilidades, ahora sabía que la verdadera liderazgo venía del corazón. Y Eirik, con su sabiduría adquirida a lo largo de años de dolor y batalla, sabía que su verdadero papel era proteger, pero también aprender a vivir de forma plena al lado de quien amaba. En una noche de invierno, cuando el castillo estaba en silencio y todos descansaban, Astrid y Eirik se sentaron juntos junto a la chimenea. El fuego iluminaba suavemente los rostros cansados, pero serenos. Eirik miró a Astrid, sus ojos sombríos, aún conservando los resquicios del pasado. Pero había algo más allí ahora, una paz, una profunda aceptación de la vida que habían elegido construir. Se acercó a ella, tomando su mano con delicadeza, y en un gesto simple, dijo, finalmente, no sabía lo que era vivir hasta que te encontré. Astrid sonrió, no con palabras, sino con el corazón, sabiendo que él decía la verdad. El hombre al que un día había guerrero implacable, ahora era el hombre con quien compartía una vida construida con paciencia, respeto y amor. Y a su lado, ella sabía que podría enfrentar cualquier desafío que el futuro deparara. El castillo de Norwald, que antes reflejaba la dureza de la guerra, ahora reflejaba la suavidad de una nueva era. Las paredes, que habían sido testigos de muchas batallas, ahora guardaban las historias de dos corazones que aprendieron a entenderse, a respetarse y a amarse. El reino prosperaba, pero la verdadera riqueza estaba en la transformación que sus gobernantes habían experimentado. Astrid, con su visión clara y su corazón fuerte, y Eirik, con su sabiduría adquirida en el fuego de las batallas, ahora gobernaban con una confianza inquebrantable. El amor que habían encontrado el uno en el otro ya no era algo que los sorprendía, sino algo que se había convertido en la base de sus vidas. Sabían que, incluso en los días más difíciles, lo que habían construido juntos sería la fuerza que los sostendría. Cuando el invierno dio paso a la primavera, Astrid y Eirik caminaron juntos por el campo de flores silvestres, donde todo comenzó. La tierra estaba floreciendo, al igual que sus corazones. Ya no era el mismo campo que los vio luchar por entenderse, sino un campo que ahora simbolizaba todo lo que habían conquistado juntos. Eirik, con su mirada serena y llena de amor, miró a Astrid y dijo, «Nosotros somos lo que conquistamos, Astrid, no solo el reino, sino nosotros mismos». Ella sonrió, no con palabras, sino con el gesto de tomar su mano, como siempre hizo. El futuro era incierto, pero ahora ella sabía que estaba lista para enfrentarlo a su lado, con la certeza de que juntos habían encontrado la verdadera fuerza. El castillo de Norwald ahora estaba repleto de vida, de risas y de nuevas esperanzas. El reino prosperaba bajo el liderazgo de Astrid y Eirik,
Pero el mayor tesoro que habían encontrado no era solo la paz material, sino la paz interna que ahora los envolvía. Habían atravesado los tiempos de dolor e incertidumbre, y ahora estaban finalmente libres de aquello que los aprisionaba. Astrid, con su fuerza silenciosa, seguía siendo el pilar que sustentaba su tierra, mientras Eirik, con su sabiduría adquirida en las batallas de la vida, era el guardián de la paz. Juntos habían creado algo duradero, una base sólida para el futuro, donde el miedo a la guerra ya no los consumía, sino donde el amor y el respeto eran los pilares de todo lo que habían construido. Un día, mientras caminaban por las vastas tierras que ahora estaban bajo su cuidado, Astrid y Eirik se detuvieron para mirar el horizonte. El viento suave tocaba sus rostros, y la visión de sus tierras en paz les trajo un sentimiento de realización. Sabían que, aunque el futuro fuera incierto, nada más podría sacudir la unión que habían forjado entre sí. Estaban preparados para cualquier desafío, no porque fueran imbatibles, sino porque habían encontrado la verdadera fuerza en el apoyo mutuo. Astrid, que un día se sintió perdida y aprisionada, ahora sabía exactamente quién era. Una mujer de fuerza, sabiduría y coraje. Y Eirik, el guerrero que un día se perdió en las sombras del dolor, ahora era un hombre completo, al lado de su compañera, listo para enfrentar cualquier adversidad. El castillo de Norwald, con sus imponentes torres y sus profundos cimientos, seguía siendo un símbolo de resistencia, pero el verdadero símbolo de su liderazgo residía en su pueblo, en su unidad y en la forma en que Astrid y Eirik se habían convertido en líderes, no solo por la fuerza, sino por el ejemplo. El amor que habían encontrado el uno en el otro era ahora un reflejo de todo lo que el reino necesitaba. La confianza de que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, la luz de la esperanza nunca dejaría de brillar. Astrid, con sus ojos de determinación y su corazón lleno de amor, sabía que con Eirik a su lado podrían enfrentar cualquier tormenta, y juntos podrían transformar el reino en algo aún más grande de lo que ya era. Al final de una tarde dorada, cuando el sol se ponía detrás de las montañas, Astrid y Eirik estaban de pie, mirando el vasto reino que ahora florecía. El viento, que una vez los separó, ahora los unía, trayendo consigo la promesa de un futuro próspero y en paz. Sabían que el camino que habían recorrido juntos no había sido fácil, pero era suyo, y ese viaje los había moldeado de una manera única. Astrid, con una sonrisa tranquila en los labios, miró a Eirik y supo que, independientemente de lo que el futuro les deparara, el amor y la fuerza que habían construido serían suficientes para enfrentarlo. Y Eirik, a su lado, con el corazón más ligero y un alma más tranquila, sabía que había encontrado no solo una esposa, sino una compañera, alguien con quien podría caminar por los días de paz, con la certeza de que juntos nada sería imposible. El reino de Norwald, ahora más próspero que nunca, comenzó a ser recordado no solo por la fuerza de sus murallas, sino por la fuerza de sus gobernantes. Astrid y Eirik, con sus manos entrelazadas, eran símbolos de superación, de unión y de transformación. El castillo, que un día había sido solo un lugar de disputas y conflictos, ahora era un lugar de esperanza, donde los súbditos podían sentirse seguros, sabiendo que el futuro estaba en manos de personas que, como ellos, también habían sido marcadas por el dolor, pero que juntas lo habían superado todo. Astrid, con su visión clara y corazón generoso, y Eirik, con su fuerza silenciosa, eran más que simples líderes. Eran testigos vivos de que, incluso en la oscuridad, la luz de la redención es posible. En una noche de fiesta, cuando todos los habitantes del reino se reunieron para celebrar la paz conquistada, Astrid y Eirik estaban en el centro de la sala, rodeados por las risas y los bailes de su pueblo.
Observaban la alegría que ahora llenaba los pasillos del castillo, y sus ojos se encontraron como si supieran exactamente lo que el otro estaba pensando. No se dijo ni una palabra, pero el entendimiento entre ellos era profundo. La celebración no era sólo de la paz externa, sino también de la paz interna que ambos habían conquistado, una paz que se había convertido en el fundamento de su amor y de su reinado. Astrid sabía que la lucha no terminaría, que aún vendrían desafíos, pero ahora estaba lista para enfrentarlos con la misma valentía con la que había enfrentado su propia transformación. Y Eirik Amundsen, su lado, sabía que la verdadera guerra había sido ganada, la guerra interna que un día los había separado y ahora los unía más que nunca. Con el tiempo, Astrid y Eirik comenzaron a mirar el futuro con la serenidad que viene de la experiencia. Habían aprendido la importancia de vivir cada momento con gratitud, sabiendo que lo que habían conquistado no era solo la estabilidad política, sino algo mucho más valioso, la libertad de ser quienes realmente eran. El matrimonio, que un día fue impuesto, ahora era una alianza genuina, construida sobre la confianza, el respeto y la comprensión mutua. Cuando caminaban juntos por los jardines floridos del castillo, los dos sabían que, aunque el mundo exterior aún fuera incierto, lo que habían creado entre ellos era imbatible. Ya no eran prisioneros de un destino que no eligieron, sino dueños de su propia historia, y con eso sabían que el amor y la fuerza de su unión serían lo que los sostendría, no solo ahora, sino para siempre. Y así, los años pasaron, y el reino de Norwal floreció bajo el liderazgo de Astrid y Eirik. Los dos gobernaban juntos, no solo como líderes, sino como compañeros, como almas entrelazadas que habían recorrido el camino del dolor hasta la luz. El castillo, que un día simbolizó la opresión y la guerra, ahora era el centro de una paz duradera, un reflejo de lo que se había conquistado con esfuerzo, sacrificio y amor. Habían transformado no solo la tierra que gobernaban, sino a sí mismos, y el reino, con sus colinas verdes y ríos tranquilos, florecía como un reflejo de esa transformación. Astrid y Eirik, ahora más viejos, pero aún llenos de vida y de propósito, sabían que la verdadera victoria no estaba en las tierras conquistadas, sino en la paz que habían encontrado dentro de sí mismos. Y juntos caminaban hacia el futuro con confianza, sabiendo que el amor que habían construido era inmortal. Con el tiempo, Astrid y Eirik se convirtieron en figuras de sabiduría y respeto, no solo en Norwal, sino en toda la región. Sus historias de superación y amor fueron contadas de generación en generación, como un legado de cómo el dolor puede transformarse en fuerza y cómo, en un mundo de obligaciones y compromisos, el verdadero amor puede florecer. El castillo, ahora un símbolo de esperanza y renovación, se convirtió en el punto de partida para aquellos que buscaban orientación, un lugar donde las almas perdidas podían encontrar un nuevo camino. Astrid, con su visión clara y corazón firme, y Eirik, con su sabiduría y fuerza serena, eran ejemplos para todos. Juntos demostraron que, incluso en las circunstancias más difíciles, es posible encontrar la paz, el amor y la verdadera libertad. Al final de sus vidas, cuando las sombras de las montañas se alargaban y el invierno ya se anunciaba, Astrid y Eirik se encontraron nuevamente en el campo de flores silvestres, donde todo había comenzado. Ya no eran los jóvenes llenos de incertidumbres y miedo, sino dos corazones envejecidos por la experiencia, pero aún unidos por la misma fuerza que los había hecho vencer todas las adversidades. De la mano, se sentaron bajo el árbol que habían plantado juntos, un árbol que ahora estaba fuerte y frondoso, al igual que su amor. Y, mientras el viento suave acariciaba sus rostros y las hojas caían lentamente a su alrededor,
Supieron que habían vivido una vida plena, llena de significado. El reino que habían gobernado florecería por muchas generaciones, pero su legado no sería solo lo que habían conquistado, sino lo que habían creado en el corazón del otro, un amor inquebrantable. En sus últimos días, Astrid y Eirik estaban rodeados por el calor de sus hijos, nietos, y el amor del pueblo que había sido tocado por su historia. Ya no eran gobernantes, sino los sabios ancianos que miraban hacia el futuro con serenidad, sabiendo que habían cumplido su misión. El castillo, ahora silencioso y acogedor, era un refugio donde las generaciones futuras vendrían a aprender no solo sobre el poder y el liderazgo, sino sobre la verdadera fuerza que reside en el corazón humano. Astrid, con su sonrisa gentil, y Eirik, con su mirada serena, sabían que el reino estaba en buenas manos. Habían enseñado, con su propio ejemplo, que la verdadera grandeza no está en conquistar tierras o ganar batallas, sino en conquistarse a sí mismo, y con eso transformar el mundo a su alrededor. Y así, cuando el último suspiro fue dado y el último rayo de sol se escondió detrás de las montañas, Astrid y Eirik partieron, pero sus almas quedaron para siempre entrelazadas en las tierras de Norwald, el campo de flores silvestres, que había sido el escenario de su primer encuentro, ahora se convertía en el lugar de su memoria, un lugar donde el amor que construyeron florecería eternamente. Las generaciones futuras lo recordarían no como figuras distantes, sino como los padres fundadores de una nueva era, una era de paz, amor y sabiduría, donde, incluso en las horas más sombrías, la luz de la esperanza y de la humanidad nunca dejaría de brillar.